Agradecemos su presencia en esta actividad y le damos la más cordial bienvenida a la misma, tanto a los que nos acompañan de la vez pasada como los que han podido sacar de su agenda para acompañarnos en este espacio durante esta tarde. Para un tema que nosotros entendemos siempre vigente y necesario, el tema de derechos humanos, libertad de expresión. Reconocemos la presencia de nuestra jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Liana Fiol-Mata, quien precisamente por reconocer la importancia de este tema y por deferencia a los compañeros distinguidos panelistas, ha sacado de su tiempo para estar aquí, por lo menos para acompañarnos durante un tiempito, un rato. Así que, jueza, siempre bienvenida y muchas gracias. Reconocemos también ese aplauso va por ella haber sacado de su tiempo para estar aquí y porque reconocemos la intensa labor en la que ha estado inmersa en estos días. Muchas gracias. Gracias de nuevo a los jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones que nos acompañan, a los jueces y juezas de nuestro Tribunal de Primera Instancia, particularmente jueces y juezas administradores, jueces superiores y jueces municipales. También incluyo en este reconocimiento, porque siempre lo tenemos que destacar, a los funcionarios, funcionarias, abogados y abogadas y otro personal de nuestra rama judicial que siempre dicen presente y han apoyado durante todo este tiempo la gesta, el esfuerzo que hacemos aquí en la Academia Judicial. A compañeros y compañeras que nos acompañan, particularmente aquí de la rama Rosario Vega, directora de la Oficina de Mental, y tenemos por aquí al licenciado Kenneth McClintock, quien me dice que es el responsable de ser el ley precisamente de telecomunicaciones del 1996. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos también funcionarios de la policía, otros que nos están acompañando y particularmente periodistas y comunicadores sociales, porque el tema de hoy, ese es uno de los que vamos a estar discutiendo específicamente. Además, y siempre lo tengo que destacar, profesores de las diferentes escuelas de Derecho y también de otras áreas de especialidad como es la sociología, que son eternos colaboradores de la Academia Judicial y a quienes siempre le tenemos que mostrar agradecimiento, al igual que a la jueza Aidita Molinari, quien también siempre está con nosotros en todo lo que nosotros aquí estamos haciendo. Muchas gracias. Y en general, estudiantes y a todos nuestros invitados, muchas gracias. Nos acompaña, como la vez pasada, el licenciado Javier Rúa Jovet, presidente de la Junta de Telecomunicaciones de Puerto Rico, como auspiciadores de este evento. Siempre bienvenido, al igual que sus funcionarios y equipo de trabajo que colaboran con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Como algunos de ustedes recordarán, hace muy poco tiempo se firmó un acuerdo colaborativo de la rama judicial con la Junta precisamente para poder potenciar todo lo que son las actividades educativas de ellos y de nosotros. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. Presento ahora a nuestro invitado especial, el doctor, bueno, él me dijo y me autorizó a decir las 3 formas en que le puedo mencionar su apellido. Él me dijo que es el doctor Frank Laroux, para los que lo tengamos así, ¿verdad? Un poco una mezcla de francés y de español, que también puede ser Laroux, para aquellos que solo queramos que sean español, y para los que quieran hablar francés, que tengo por aquí algunas personas que me van a corregir, que puedo decir Frank Laroux. Está bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien.
Él es asesor externo de la Fundación FICBAR y nuevamente está acompañado de estos compañeros que son parte del equipo de trabajo de FICBAR y que ya estuvieron con nosotros la semana pasada. Si ustedes recuerdan que tenemos aquí al señor Aitor Martínez Jiménez, que está por acá, que es el de la realeza de la familia Martínez, como les dije la semana pasada, y al señor Manuel Vergara Céspedes. Ellos también van a estar como panelistas reaccionando, comentando, haciendo intervenciones, al igual que el licenciado Rúa, que lo vamos a tener aquí al frente. El licenciado Rúa particularmente estará aportando desde la perspectiva puertorriqueña para contextualizar la discusión que vamos a estar teniendo esta tarde. Y antes de poderles compartir unos breves datos biográficos que recogen solo parte de la trayectoria académica y profesional del doctor Larroux, le voy a pedir al licenciado Rúa que por favor se dirija entonces a esta audiencia. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, en nombre de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, un honor estar aquí, también como presidente americano de entes reguladores de telecomunicaciones, que somos presidentes por este año, y justamente es parte de lo que justifica todo este impulso nuestro este año de mirar el tema de las intersecciones entre los temas de seguridad, de ciberseguridad y los derechos humanos en las telecomunicaciones, en la internet, la privacidad o intimidad, libertad de expresión, libertad de acceso a información, entre otros. Me uno a los saludos protocolares. Es un honor tener aquí funcionarios como la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, amiga y jefa de todos nosotros en diferentes formas. Y obviamente la jueza presidenta del Supremo, que fue mi jefa en el Tribunal de Apelaciones, con gran orgullo llevo esa experiencia. De ahí fue que fui a la Junta de Telecomunicaciones después del apelativo en aquel momento. Profesores nuestros, el profesor JJ Álvarez, que está por acá, no le gusta que lo salude, que lo presenten, pero pues muy importante la formación de uno en pensamiento constitucional. El presidente del Senado, McClintock, que autor de la ley de telecomunicaciones y siempre colaborador en pensar en cosas de Puerto Rico, de todos desde nuestras perspectivas, pensar en un mejor país. Y tuitero, sí, también. Como les dije, estos temas de ciberseguridad vis a vis, o las tensiones que hay con los derechos humanos que conocemos, derechos civiles y políticos, con expresión, intimidad, acceso a información, honra, dignidad, y lo dije el viernes pasado, son derechos que en nuestra Carta de Derechos están estatuidos con fuentes pues, anglosajonas, pero también con fuentes continentales europeas y fuentes realmente internacionales. Como saben, pues nuestra Carta de Derechos bebió muchísimo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la fuente de todo un derecho que se ha creado convencional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es pues justamente el Tratado Internacional sobre estos derechos civiles y políticos y cómo se han ido interpretando estos derechos en diversas instancias, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en cortes internacionales, tribunales europeos. Y en Puerto Rico no estamos teniendo esa conversación. Puerto Rico tiene esa constitución, una constitución progresista, una constitución que llama a la interpretación expansiva o otorgadora de derechos, que de hecho la misma constitución nos dice que cuando vayamos a interpretarla, interpretemos liberalmente cuando es para hacer crecer derechos individuales, pero tendemos a quedarnos en la mínima interpretación federal. Pues si el Tribunal Federal dijo esto es lo que significa el derecho a intimidad, pues esto es lo que significa, o el derecho a libertad de información o el que sea. En el derecho de intimidad o privacidad, que tenemos también lenguaje muy particular sobre intercepción de llamadas telefónicas, que es muy novel, pues nosotros sí, en Puerto Rico, el derecho puertorriqueño que hemos estado creando, pues sí hemos establecido cosas noveles como que el derecho a intimidad es oponible entre individuos privados, lo aprendí en la clase JJ. Eso tiene una vigencia importantísima en los contextos de Internet, porque a veces las controversias no son contra el Estado, son contra corporaciones multinacionales
es contra Google o contra Yahoo, el manejo de información o de llamada metadata o datos que uno... O sea, llevamos 200 años peleando por salvaguardar la privacidad y en 10 lo hemos entregado en contratos de adhesión. Así que esa discusión hay que tenerla y es un reto a la judicatura puertorriqueña y también al Poder Legislativo puertorriqueño pensar dentro de este contexto qué cosas podemos hacer, cuáles son los límites de acción nuestra como Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, como jurisdicción dentro de la jurisdicción norteamericana, cuáles son los límites y cómo podemos ser referentes si podemos serlo. Y no es una discusión abstracta, es una discusión muy vigente, lo tocaremos más en el panel quisiera. Justamente ayer sale una decisión importante del segundo circuito federal en el caso de ACLU versus NSA, National Security Agency, que es el caso en donde Snowden es el whistleblower de todo el esquema de pervasive surveillance del NSA, fundamentado en unas enmiendas que se hacen federales después del septiembre 11, todo un esquema de recopilación masiva de data y el Tribunal del Segundo Circuito ayer tumbó eso por razones legales, no razones constitucionales, por razones legales, diciendo que no hay base legal clara para eso. O sea, es muy vigente, esto salió esa decisión ayer, esto va a seguir pasando, van a haber casos y controversias en este ámbito de telecomunicaciones e internet cada vez más, porque ese es nuestro ámbito, ahí nos movemos. Así que nada, lo que queremos es suscitar la discusión, suscitar la conversación y retar a que pensemos en estos referentes, estos términos y que en nuestras diversas competencias actuemos por lo menos con conocimiento de lo que hay allá afuera, de lo que el doctor LaRue nos va a hablar. Él ha recopilado todo el derecho internacional de libertad de expresión y lo ha reportado a la ONU en los contextos internacionales y aplicaciones regionales, etcétera. Conocerlo, porque en el caso puertorriqueño es de particular relevancia, porque nuestra Constitución usa esos mismos textos, que son los de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el mismo lenguaje. Así que viendo nuestra Constitución progresista, vale la pena que le demos contenido progresista. Así que con eso los dejo. Seguimos. Muchísimas gracias, licenciado Rúa. Les voy a compartir ahora brevemente, bueno, tan brevemente como puedo, parte de lo que ha sido el recorrido académico y profesional de nuestro ponente magistral para hoy, que es el doctor Fran LaRue. Él nació en Guatemala, así que del lado de nosotros de acá. Obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala y en el 1985 obtuvo un título de posgrado en Política Exterior de los Estados Unidos de la Universidad Johns Hopkins. En 1986 estudió el Sistema Interamericano y Derechos Humanos en la American University en Washington, D.C. En 1994 estudió un tema que de verdad es un privilegio mencionar, que me encantó que lo estudió, Alternative Conflict Resolution en el Eastern Mennonite University en Virginia, mediación y solución de conflictos. Ha dedicado más de 30 años de su vida al trabajo en derechos humanos. Fue el fundador y el director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que se convirtió en la primera organización no gubernamental, ONG, que presentó casos guatemaltecos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el 1990. En el 2000 coordinó el trabajo del equipo legal y de investigación para la formulación y presentación del primer caso de genocidio presentado ante la Corte en concordancia con lo que fue establecido por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Comisión de la Verdad del Proceso de Paz. En el 2003 fue nominado al Premio Nobel de la Paz por su trabajo en el caso de genocidio de Guatemala, el Premio Nobel, no Nobel, Nobel de la Paz. Es el presidente de la Junta Directiva Demos, una organización no gubernamental dedicada a promover los valores democráticos y a apoyar la participación de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en Guatemala.
Desde el 2008 hasta agosto del 2014 se desempeñó como relator especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, nombramiento que recibió del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como relator, desarrolló una serie de consultas regionales o académicas sobre distintos temas. Entre estos destacamos la libertad de expresión y el Internet, el discurso de odio, las nuevas comunicaciones y redes sociales y la protección de periodistas. Además, se ha desempeñado como catedrático de Derechos Humanos en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, asesor del programa de Cultura de Paz en Guatemala, miembro de la Comisión Nacional para las Repatriaciones del Gobierno de Guatemala y director del Programa Nacional para encontrar a los desaparecidos durante el conflicto armado de Guatemala. Ha sido invitado a ofrecer conferencias en diferentes universidades en Estados Unidos, Canadá y Europa, y hoy nos honra con su presencia. Ha publicado varias columnas y artículos sobre derechos humanos y pobreza, demostraciones pacíficas, libertad de expresión, limitaciones a esta y limitación de expresión e Internet. Y me dice que acaba de ser nombrado, llega con un nombramiento nuevo como director para Europa, en la que tiene la sede en Italia, del Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy. A lo largo de su exposición, acaba de llegar la noticia. A lo largo de su exposición y en la actividad de hoy, don Frank LaRue y sus compañeros panelistas compartirán conocimientos y experiencias sobre el derecho a la libertad de expresión en esta sociedad de comunicaciones en masa de nuestro siglo, pluralismo e independencia de los medios, la regulación del periodismo y la libertad de expresión a través del Internet, y se evaluarán retos, oportunidades y avances en este derecho y el acceso a la información en este siglo. Finalmente, se analizará el derecho del acceso a la información en cuanto a la garantía de la información pública y la transparencia en las administraciones públicas. Tendremos un turno de aproximadamente 15 o 20 minutos a las 2:15 de la tarde, cuando se termine el primer segmento de presentación, para que se puedan hacer preguntas, comentarios, inquietudes. La presentación va a concluir similar a como hicimos la vez pasada, con un estudio de caso en la que agradecemos que compartan sus preguntas o comentarios. Los señores y distinguidos panelistas nos han solicitado que quieren que esta sea una actividad de interacción, no solamente de escuchar información. Así que ustedes se sientan en la libertad de poder compartir, ¿verdad?, estos comentarios, preguntas e inquietudes, para que realmente sea una actividad interactiva y una actividad rica, más tipo, en ese sentido, un poco de conversatorio. Siempre los breves anuncios administrativos que tengo que traer. Yo creo que ya algunos sabrán que los baños están al salir del ascensor al frente, allí mismo está la fuente. Tenemos enfermería y servicios médicos que espero no tengamos que usar. Al otro lado, en el salón, que es el salón de jueces, tenemos seguridad siempre por aquello de una situación de emergencia, con salidas identificadas, que espero que tampoco tengamos que usar y que nunca hemos tenido que usar hasta el día de hoy. Bienvenida, jueza Fraticelli, la jueza administradora de aquí del Tribunal Apelativo, espacio que compartimos con mucho gusto y que nos apoya muchísimo, está aquí al frente. Muchas gracias por estar aquí también. Y esta actividad, como saben, se someterá para educación continua para abogados y abogadas. Para eso les requerimos que nos firmen entrada y salida, ¿verdad? Para nosotros poder hacer el trámite entonces que posteriormente conlleva. No se preocupen si no saben el número de RUA, nosotros lo buscamos. Y sepan que una vez hagan eso, la academia se encarga completamente de presentar al programa de educación jurídica continua todos los documentos, así que solo necesitamos su firma y su horario de entrada y salida. Y obviamente que al final nos hagan llegar la hoja de evaluación, porque con eso nosotros crecemos y podemos hacer cambios en nuestra actividad educativa.
tenemos aquí el equipo de la academia y de la Academia Judicial, que siempre gracias por todo lo que hacen, porque realmente no soy yo, es la Academia Judicial el equipo, y el equipo de seguridad de alguaciles y de prensa lo quiero siempre, siempre reconocer. Este es un agradecimiento particular que me atrevo a traer, ¿verdad? La otra vez no lo dije y el doctor Garzón me dijo, me lo tenía que haber dicho también, y es que por favor los teléfonos celulares, a modo de respeto, de deferencia, de manejar la acústica aquí, me lo mantengan ¿verdad? En modo de silencio, vibrar como ustedes deseen, pero que por favor trabajemos con eso también. Ahora vamos a pasar inmediatamente a oír al doctor Larue, que es a quien queremos escuchar hoy. Y antes de que empiece, me han pedido que pongamos un video que se puso la semana pasada, que los que estuvieron aquí saben que es muy breve, pero que da información de un poco el trabajo que está haciendo la Fundación Baltasar Garzón, que junto con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones han podido realmente hacer que se pueda dar esta actividad, y de la cual nos sentimos nosotros muy honrados. Así que nuevamente, bienvenidos, muchas gracias, distinguidos panelistas, y entonces después del video, doctor, la audiencia es suya. Muchas gracias. La Fundación Internacional Baltasar Garzón, FIBGAR, se constituyó en el año 2011 con el objetivo de defender los derechos humanos y promover la justicia universal en todos los puntos del planeta. En la actualidad tenemos sedes en Madrid, Bogotá, Cuernavaca, Buenos Aires y próximamente en Quito. Nuestra acción es global. Desde FIBGAR realizamos una labor de asesoramiento jurídico y promoción permanente de la justicia. Apostamos por desarrollar los mecanismos necesarios para combatir la impunidad a nivel nacional e internacional. Solo así entendemos que los ciudadanos pueden llegar a tener seguridad jurídica y vivir en paz. De la misma manera, una de nuestras vías de actuación es la cooperación al desarrollo. Por medio de becas y acciones sobre el terreno, la Fundación trata de crear cultura de activismo y favorecer los movimientos sociales para empoderar a los más desfavorecidos. La educación es vital para que un pueblo se desarrolle. Por eso, desde FIBGAR se impulsa la formación en derechos humanos desde el ámbito académico, educativo y de la documentación, con la vista puesta en la igualdad de oportunidades y el respeto a la diferencia. La difusión de estos valores es reforzada desde la comunicación. FIBGAR promociona los valores de los derechos humanos a través de canales masivos como la radio o la televisión, sin olvidar canales más específicos basados en las nuevas tecnologías. FIBGAR, una alianza por y para el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer esta invitación a la Fundación Baltasar Garzón, a esta escuela judicial y a su directora, que tan gentilmente nos ha presentado. Es para mí un verdadero honor compartir con la jueza presidenta del Tribunal Supremo y todas las y los jueces y autoridades aquí presentes, con el autor de tantas leyes de comunicación de acá, de Puerto Rico, con la agencia reguladora. Me parece a mí que es muy importante el interés que hay en el tema de derechos humanos en general y en el tema de libertad de expresión en particular. Yo voy a empezar con algunos planteamientos muy básicos, genéricos, que a lo mejor repiten lo de la semana pasada, pero para encadenarlo a lo que queremos ver hoy en estos dos bloques. El primero, que tiene que ver con periodismo, medios, pluralismo y diversidad, y el segundo más con el fenómeno del Internet. Lo primero es que la libertad de expresión es un tema tan complejo que, aunque les parezca extraño, y es un ofrecimiento que le hacemos aquí a la Escuela Judicial y a la presidenta del Tribunal Supremo, nos han pedido jueces de muchos lugares
que demos una serie de cursos, nos lo pidieron ahora como Centro Robert Kennedy, pero lo hicimos desde las relatorías junto con Catalina Botero, la relatora de la OEA. Entonces nosotros dimos un curso para el Tribunal Supremo de Brasil y la Corte Suprema de Río de Janeiro y varios de los ministros de estas cortes hace como casi 2 años, 1 año y medio, 2 años, en Río de Janeiro. Creo que esto fue a solicitud del ministro Barbosa, porque él mismo decía, los jueces conocemos de la ley, porque aplicamos la ley, pero hay temas que son tan novedosos en su interpretación que es bueno entablar un diálogo concreto. Y más recientemente, el año pasado lo hicimos en México, con la Corte Suprema de México, pero además hicimos un curso en línea con Catalina para que pudiera haber una discusión por internet, digamos una presentación inicial de 6 temas y después el debate. Hemos notado que esta es una constante de muchas judicaturas, nos están pidiendo el planteamiento de abramos el diálogo sobre libertad de expresión, no porque nosotros tengamos la solución ni mucho menos, sino simplemente porque hemos tenido el privilegio de compartir con muchas organizaciones que se especializan y con muchas juezas y jueces en el mundo para discutir este tema. Este es un tema realmente abierto y novedoso por los desafíos que las nuevas tecnologías nos plantean. También es cierto que libertad de expresión es un tema que va íntimamente vinculado a todos los demás. Esto parece extraño porque cuando hablamos de derechos humanos siempre decimos que todos los derechos son iguales en importancia, están interrelacionados y son interdependientes y que forman una red básica de derechos, pero la libertad de expresión, más allá de eso, juega un papel facilitador. Es un derecho, no porque sea más o menos importante, pero en su función facilita el ejercicio de otros derechos. Entonces la libertad de expresión, por ejemplo, en su acceso a la información no puede estar desprendida de la educación, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la investigación científica o el derecho a establecer la historia y la verdad histórica de los pueblos. O no puede, en su fase de expresión no puede estar separada de la diversidad cultural y de las expresiones culturales de los pueblos y de los idiomas. A mí me parece fascinante, durante el almuerzo hablábamos con la señora presidenta y con algunos otros colegas, la jueza y otros colegas que nos acompañaron, de cómo Puerto Rico tiene esta fascinante experiencia intercultural, que a mí me parece que en el plano jurídico tiene mucho que ofrecerle al mundo en este momento, pero que es un desafío también de culturalidad. Pues con todas estas experiencias, yo empecé a plantear en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos y en la vía académica, en algunas universidades que me ha tocado, que la libertad de expresión en primer lugar es un derecho que se ejercita por 3 sujetos. Se ejercita en forma individual por cualquier persona. Y cualquier persona, sin importar obviamente su condición, raza, origen, nacionalidad, religión o cualquier otro elemento diferenciador, pero especialmente sin importar su edad. En otro momento yo tengo un informe sobre niñez y libertad de expresión, por ejemplo, yo he trabajado siempre derechos de la niñez y para mí era muy importante entender cómo desde la niñez empezamos a formular el manejo de ciertas facilidades y ciertos conceptos básicos para expresarnos y la determinación de construir un pensamiento propio y expresarlo. Entonces, como derecho individual para todos, a toda edad y en cualquier parte. Como derecho colectivo, como forma colectiva, porque nosotros nos expresamos, nos asociamos para expresarnos. Puede haber una asociación que se pronuncie, una asociación de jueces, una asociación de trabajadores, una asociación de estudiantes, o puede ser un movimiento social, o pueden haber 1000 formas colectivas que se asocian para tomar una posición y pronunciarse colectivamente y socialmente. Pero muy importante, y en esto se descuida, también es un derecho social en el sentido de que es el derecho de recibir información en forma diversa y plural. Y vamos a volver a eso en este momento. Y la tercera forma, tercer sujeto, digamos, del ejercicio de este derecho, son los pueblos. Es un derecho de los pueblos, que lo diferencia un poco de los otros. Sí, podríamos decir que es un derecho colectivo, pero tiene una calificación más específica. ¿Por qué? Porque los pueblos se identifican por su idioma, su cultura, sus valores y sus tradiciones. La identidad étnica de un pueblo es fundamental para
la satisfacción de ese pueblo y para poder mantener su presencia en el contexto internacional. Y las manifestaciones visibles y públicas de esa identidad, desde el idioma hasta las expresiones culturales o las tradiciones, es también parte de la libertad de expresión. Esto, por supuesto, no todo el mundo lo comparte. Hay quienes en el mundo de los derechos humanos insisten que los derechos humanos solo son individuales. Yo siempre sostuve que tienen una doble naturaleza, pero en este caso una triple naturaleza. En segundo lugar, la libertad de expresión se ejerce en dos dimensiones, pero que nos lleva a un tercer. La dimensión primera es la de buscar y recibir información, es la de acceso, la de tener acceso a información, a ideas, a opiniones, a todo tipo de insumos que nos ayuden a construir nuestro pensamiento y a ejercer el derecho de libertad de pensamiento y opinión. Y la segunda dimensión es la dimensión de la expresión, la difusión, transmisión, diseminación de ideas, opiniones y conocimientos de cualquier tipo y a través de cualquier tecnología. Si ustedes se dan cuenta, esto lo uso para personas, lo uso para la sociedad o lo usé también en mi informe de la niñez. Este derecho está en la esencia del pensamiento del ser humano. Ese acceder a información para construir un pensamiento propio, que va a ser además mi identidad, para tener opiniones propias y el derecho de expresar ese pensamiento y esas opiniones, expresar esa identidad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Por eso es que es fundamental la libertad de expresión. Y por eso es que es importante entenderle todas esas fases y dimensiones. Claro, como uno de los elementos fundamentales es este de acceder a la información, entonces entramos al derecho a ejercer libremente la comunicación a través de medios sociales de comunicación y a través del periodismo y de defender un periodismo libre, absolutamente libre y sin connotaciones. Pero la libertad de prensa siempre fue vista, primero mucha gente lo separa, lo ve como un derecho ajeno porque ahí el sujeto de los derechos son las y los periodistas que trabajan profesionalmente en el tema. Pero se olvidan de que el otro sujeto, que este ejercicio de este derecho tiene dos caras de la moneda. Uno es cierto, son las y los periodistas, las y los comunicadores sociales, los medios de comunicación, ejerciendo sus derechos de buscar información y recibir información y trasladarla, pero el otro lado de la moneda es la sociedad que está ejerciendo su derecho de recibir estos insumos de información. Y esto está íntimamente vinculado al fenómeno de la participación ciudadana y de la democracia. La democracia, siempre decimos, tiene múltiples elementos, un marco constitucional y un marco legal democrático, una fortaleza institucional, especialmente del sistema de justicia, tiene que tener niveles de transparencia y cierta funcionalidad y credibilidad de las instituciones de Estado, pero de todos los elementos que pudiéramos ver en una sociedad democrática, el más importante es la convicción y participación ciudadana. Y esto está íntimamente ligado a el conocimiento y la información que la ciudadanía reciba. Hace falta información para poder participar, para poder elegir a sus funcionarias y funcionarios públicos, para poder discutir políticas públicas, o para acceder a cargos públicos y lanzarse a la elección, o para poder formular propuestas, o discutirlas o criticarlas. La información es fundamental. Entonces, cuando hablamos de libertad de prensa, estamos hablando sí de libertad de expresión, pero en el contexto de un servicio de todo el mundo. Y es ahí donde hemos planteado, lo hicimos conjuntamente en declaraciones de las 4 relatorías, las 3 regionales, el sistema interamericano, africano y europeo, más la de Naciones Unidas, que me toca a mí, decir que hay una obligación especial del Estado de proteger a la prensa y a los comunicadores sociales, y a las y los comunicadores sociales. No porque tengan más o menos derechos que otros, todos somos iguales en dignidad y todos ejercemos los mismos derechos, pero es el mismo fenómeno que se da con los defensores de derechos humanos, no tienen más o menos derechos, sino todos tenemos derechos iguales, pero algunos cumplimos una función fundamental para el ejercicio que otras personas tengan de sus propios derechos. En eso las defensoras y defensores están ayudando a promover y proteger los derechos de otros. Las y los periodistas están facilitando
el ejercicio del derecho de tener acceso a información de toda la sociedad. Y este es un factor fundamental, como digo, para la sociedad entera y para un régimen democrático. Y por consiguiente es esa función la que debe ser protegida. Lo digo intencionalmente y lo reafirmo porque estamos viviendo un momento de alza en la violencia contra periodistas, no solo en países en conflicto armado, que uno pudiera pensar en Afganistán o en el norte de Pakistán o en Irak o en Libia o en Siria, donde se persigue a periodistas, pero también en países democráticos, en el norte de México por el problema del narcotráfico, o en países como en Turquía por diferencias de tipo religioso ideológico en algunas zonas, o para cualquier país del mundo donde efectivamente a la prensa se le está intimidando, amenazando, y efectivamente hay un alto índice de mortandad. De hecho, en nuestra querida Centroamérica, siendo yo guatemalteco, el índice más alto de violencia contra la prensa hoy en día lo tiene Honduras en proporción a la población. Entonces, esto es inaceptable en el mundo, una profesión con tanta importancia y sin embargo siendo tan violentamente reprimida. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver en el segundo bloque, que es el manejo del Internet. Porque a la prensa siempre se le tuvo miedo. Primero porque la prensa hace trabajo investigativo y quien investiga y publica, pues realiza trabajo de transparencia, puede delatar la corrupción, o puede hacer ver políticas equivocadas, o puede hacer ver malas decisiones de Estado, decisiones equivocadas de Estado, o funcionarias y funcionarios efectivamente involucrados en esas decisiones equivocadas. A eso siempre se le tuvo miedo. Pero hoy, con el advenimiento del Internet, donde una noticia que saca un medio circula el mundo entero en tiempo real, el efecto se vuelve mucho más poderoso. Y yo siempre lo vinculo mucho a los acontecimientos de Túnez y de Egipto, donde una población desorganizada, y además en Egipto todavía con un futuro bastante incierto, sin embargo hicieron caer dos dictaduras de más de 30 años, la de Ben Ali y la de Mubarak, de 30 años de estar en el poder, con movilizaciones generadas por ciudadanía expresando su descontento y su malestar con estas dictaduras. Pues desde ese momento uno empieza a ver la preocupación que en líderes políticos de todo tipo y de todo el mundo se va generando ante el fenómeno de la prensa. Adicionalmente a esto, lo vamos a ver después, hay una desprotección de los periodistas y las periodistas por parte de los medios por el tipo de periodismo que está proliferando. Pero en este contexto hemos hecho un llamado especial a la protección de periodistas como un factor fundamental en este momento de proteger la democracia, de mantener la transparencia de los regímenes políticos y de poder seguir democratizando más al mundo y de poder defender cada vez con más claridad los derechos humanos. También es importante decir que el periodismo debe practicarse con el principio fundamental que estableció UNESCO, dicho sea de paso, hace mucho tiempo, de diversidad y pluralismo. Y aquí es uno de los conflictos más serios. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿usted qué conflictos ve a la libertad de expresión y al periodismo? Dicho, por un lado, la persecución de las y los periodistas. Por cierto, que antes que se me olvide, la persecución de periodistas y la violencia contra la prensa tiene múltiples expresiones, pero la motivación más importante tiene que ver con la justicia. Porque pareciera ser que en el mundo entero se interpreta que el periodismo es esencialmente una carrera peligrosa y que por consiguiente es natural que persigan a las y los periodistas, o a lo que yo llamo el periodismo ciudadano, que lo vamos a ver después, a los bloggers y a los que tuitean, como los colegas aquí presentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que quienes están formulando opinión a través de los nuevos medios son inmediatamente perseguidos por quienes se sienten amenazados en su autoridad o en sus elementos de corrupción o en el ejercicio autoritario del poder, y entonces a esta gente la pretenden silenciar. Y es en este proceso de silenciamiento donde efectivamente uno asume que la carrera periodística es esencialmente peligrosa, cuando en realidad debería ser una carrera especialmente protegida, una función, un trabajo especialmente protegido. Y lo que hemos verificado en el mundo es que los ataques contra periodistas y la
el acoso y la intimidación contra periodistas está íntimamente vinculada a la impunidad que prevalece en estos casos. Por asumir que son casos normales de violencia contra la prensa, los mecanismos de investigación penal que aclaren el caso y que formulen un proceso contra los responsables normalmente tienden a ser lentos o no muy funcionales. Y entonces la impunidad es, y esto lo hemos ratificado las 4 relatorías, lo decíamos en nuestro pronunciamiento conjunto, la impunidad resulta ser el factor más importante de reproducción de la violencia contra la prensa, porque cada caso de acto violento, sea un asesinato, sea un acto de intimidación o un acoso sexual contra una mujer periodista, que quede sin investigación y castigo, es la invitación no a que un caso más, sino a que muchos casos más sucedan. Y esto es lo que está motivando esta vorágine en el mundo. Entonces, fortalecer de nuevo la justicia, crear mecanismos especiales de investigación en los ministerios públicos o en las fiscalías, crear una fiscalía especial para delitos contra la prensa, de acciones violentas contra la prensa, es fundamental en todos los países democráticos del mundo. Este es un tema que hemos insistido mucho. En la segunda amenaza, dijimos, a este ejercicio de la libertad de recibir información de la sociedad, es la concentración de medios y los monopolios. Es interesante cómo cuando hablamos de concentración de medios, siempre pensamos en las leyes económicas, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que hay que combatir los monopolios. Es una tergiversación de las reglas normales de la competencia en las sociedades de mercado. Pero pocas veces se aplica este principio antimonopólico a los medios. Sí debo decir que en Estados Unidos el FCC ha sido más severo que la formulación en otros países. Pero en América Latina, por ejemplo, cuando uno analiza, no fue tanto así. Para ponerles un ejemplo, en mi país, Guatemala, los 4 canales de televisión abierto que existen pertenecen a un solo propietario. No solo es monopolio unipersonal. Y este señor, que además es extranjero, es dueño de por lo menos 25 canales más por América Latina. Y en algunos países está empezando a constituir duopolios. Lo que él hace es hacer una alianza con alguna familia dominante y dividirse el mercado de la televisión abierta, además de que está invirtiendo en radios. Esta concentración es terriblemente peligrosa porque es la principal violación a este principio de pluralismo y diversidad que permite a la sociedad tener información de diferentes orígenes y fuentes y poder contrastarla y formular un pensamiento propio con libertad. Entonces, cuando se habla de este principio, estamos hablando de pluralismo de medios y de diversidad de posiciones. Estamos construyendo un pensamiento universal. Entonces, esto es fundamental en América Latina y en el mundo entero. Ustedes vieron los escándalos de Rupert Murdoch en Inglaterra, digamos. La concentración de medios, y ya cuando formulan esa concentración de medios, el empezar a ver la comunicación social y los medios solo como negocio, la proliferación de los medios tabloides, digamos, de los periódicos tabloides que llevaron a los delitos de interferencia telefónica que tenían ellos en News of the World, en el periódico que tenían en Londres, para poder enterarse de los escándalos, o de la familia real o de las víctimas de guerra. Esto es absolutamente inaceptable y un daño terrible a la sociedad en su conjunto. Lo mismo pasó en Italia con Berlusconi. Berlusconi no solo era dueño y accionista de los principales periódicos, sino era de canales de televisión, de radio, de todas las revistas y de los cines y centros de teatro para la población. Entonces, por supuesto, perpetuarse en el poder por el tiempo que lo hizo fue muy fácil. Y esta era para mí una de las pruebas fundamentales de que quienes controlan la concentración de medios fácilmente pueden empezar a controlar a su antojo arbitrariamente el sistema político. En mi país, de nuevo, que lo puedo usar libremente como ejemplo, este monopolio de medios de la televisión tiene un impacto enorme, porque en política electoral la televisión sigue siendo el factor más importante en América Latina. El único país que modificó esto fue Estados Unidos con la última elección, las últimas 2 elecciones del presidente Obama, en donde el Internet jugó un papel especial. Pero en el resto del mundo es fundamentalmente la televisión, y es ahí donde este monopolio le permite que, por ejemplo, todos los diputados que van a reelección
tienen que llegar a pactar con el dueño del monopolio para que les ofrezca, a cambio de prebendas posteriores, espacio gratuito de televisión. Tan es así que pasaron en el Congreso el año pasado de urgencia nacional una ley, con una sola lectura por ser de urgencia, donde se le extendía de 15 a 25 años el uso de las frecuencias, el usufructo de las frecuencias, sin costo alguno, sin pagarle nada al Estado, a pesar de ser bienes del Estado, que podía ser renovado por 25 años más con el solo intercambio de cartas y que no tenía ningún requisito, ninguna vigilancia y ninguna supervisión. Y por encima, si eso fuera poco, el presidente del Congreso de este año, que es año electoral, es su cuñado, que está casado con su hermana. Él es extranjero, pero este es un guatemalteco que se casó con su hermana. Entonces, este es el manejo político de un país a partir de un monopolio. Este es exactamente el daño profundo que esta concentración de medios hace. Hay en América Latina algunas reacciones positivas. Durante mis 6 años de la relatoría pude visitar Argentina varias veces. Yo felicité la ley de distribución de medios audiovisuales de Argentina, me parece que fue una muy buena ley que asentó las bases para ir desconcentrando. Y en este principio de la diversidad de medios recuperó un espacio que estaba perdiéndose en América Latina, en algunos países, no en todos, que es el espacio de la comunicación comunitaria. En Argentina pusieron un porcentaje, yo no hubiera puesto un porcentaje, pero en todo caso plantearon de que el espectro de frecuencias se dividiera en 3 partes iguales, 33% para frecuencias comunitarias, 33% para frecuencias comerciales y 33% para frecuencias públicas. Yo no pondría porcentajes porque no estoy seguro que haya suficiente espacio o suficientes medios públicos, pero lo que sí es importante es que a raíz de esta ley en Argentina se recuperó el espacio de lo público. Yo creo en la comunicación pública si es que es independiente. Ojo, esta es la clave. Si hay una televisión pública, estatal, pero independiente. Pero además hay programas financiados por el Estado, pero independientes. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay un par de experiencias importantes. Se recuperó canales públicos y se volvió a establecer un programa para la niñez, por ejemplo, Paca Paca, que es un programa de producción nacional con modismos y con tradiciones y con cultura nacional, que es un programa recreativo educativo de muy alta calidad y que ha sido la delicia de las niñas y niños y la poder recuperar la defensa de la identidad incluso nacional y los elementos de educación que tiene. Me parece a mí que esta recuperación en México, en algunos lugares han tenido interesantemente, como hay universidades por cada estado mexicano, muchas de estas universidades tienen un canal de la universidad que resulta ser un canal estatal, son universidades autónomas pero del Estado, entonces es un canal público independiente, pero que han logrado mantener programas educativos, culturales, recreativos. Este espacio de lo público es realmente muy importante. Pero además, conjuntamente con eso, crearon una institución muy importante que es la Defensoría del Público. ¿Y esto qué quiere decir? Que no todo en los medios es necesariamente bueno. O sea, nosotros lo que defendíamos y lo que yo como relator defendí siempre es la libertad que las y los periodistas o los comunicadores sociales y las comunicadoras, los directores de medios tienen es de hacer su trabajo sin injerencia del Estado. Pero eso es importante porque se aplica a todos, pero eso no quiere decir que todo el trabajo periodístico sea bueno. Y por supuesto hay buenos y malos periodistas y eso está sujeto a debate y debe estar abierto a debate, pero un debate que no debe controlar el Estado, esa es la diferencia. Porque si es un debate que decide el Estado, si es el Estado que califica el periodismo como bueno o malo, se vuelve una injerencia y se vuelve una censura. Entonces, en este sentido, lo que hizo la ley es crear la Defensoría del Público, en el sentido que el público tendría una institución estatal, con presupuesto estatal propio, pero independiente del Ejecutivo y de los 3 poderes e independiente de los partidos políticos y el movimiento político, que se dedicaría a revisar los contenidos en función de las denuncias que del público recibiera y poder entablar con los medios un diálogo constructivo para crear. Y la defensora, es interesante que quien contrataron ni siquiera es periodista, es una mujer académica, intelectual muy buena, pero educadora, creo que es psicóloga, no me recuerdo exactamente la profesión, pero no era periodista,
empezó por hacer una cosa muy inteligente, empezó por establecer cabinas de radio en muchas de las escuelas públicas para que las niñas y los niños aprendieran a hacer periodismo. Porque ella misma decía, la forma más importante de poder criticar a la prensa es hacer periodismo uno mismo. Si las niñas y niños tenían una experiencia de periodismo, un periodismo radial, de planificar programas, de investigarlos, editarlos y difundirlos a su escuela y a veces con frecuencia hacia afuera, van a tener entonces la madurez y el criterio para hacerlo en el futuro cuando vayan creciendo hacia los grandes medios. Me parece que este es un avance, no habría mucho más que les podría decir de la ley, y esta ley fue seguida después por una ley muy parecida en Uruguay. En Uruguay la ley de Argentina fue consultada por muchos sectores, pero en Uruguay tuvo un fenómeno todavía más interesante, es que en Uruguay fue discutida por 2 años con todos los sectores sociales, a puerta cerrada con cada sector. Puerta cerrada digo en el sentido de trabajo, no es que la invitación era abierta sector por sector. Tenían a las telecomunicaciones, a la televisión, a la radio, a los periódicos, a los comunicadores, a las ONGs, todos los sectores sociales uno a uno, y tienen las actas, levantaron actas por escrito, las recomendaciones, y todo eso fue discutido e incorporado a la ley. Y efectivamente se ha vuelto a la posibilidad de tener leyes que vuelven a redistribuir ese pluralismo de los medios de comunicación, garantizando esa diversidad del contenido. Esto para mí es fundamental, y es fundamental en la recuperación del espacio de programas especializados, como les decía, como programas para la niñez. Uno de los peligros que estamos sufriendo de muchos programas para la niñez es que se han sobrecomercializado los programas. Entonces, recientemente yo estuve en una audiencia ante la Comisión Interamericana con la red ANDI de Protección de la Niñez de América Latina y medios de comunicación. Yo defiendo la libertad de los medios, pero al mismo tiempo la estoy balanceando con la protección de la niñez. Y uno de los elementos fundamentales que se plantea es que hay que tener regulaciones muy claras, que más bien son orientaciones de autorregulación, no imposición definitiva del Estado, pero sobre qué tipo de programas se diseñan para la niñez y qué tipo de comercialización se puede hacer. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, muchos de los programas se empieza a usar figuras de caricatura que van desde el programa de las caricaturas hasta el anuncio comercial con caricaturas muy similares, y después continúa la programación de caricaturas. Entonces las niñas y niños, especialmente los de más temprana edad, no diferencian qué es programación y qué es comercial, y para ellos es una continuidad. Y es la utilización de la niñez como intermediarios del consumo, porque ellos no consumen, no tienen recursos, pero es utilizándolos para solicitarle dinero a sus padres. Entonces, y aquí hay elementos como por ejemplo de confusión. Me voy a permitir mencionar uno y espero no sea escandaloso, pero por ejemplo lo mencionaron ahí una investigadora de Harvard que habló, es por ejemplo usan al Ronald McDonald para hacer visitas a las escuelas para hablar de promoción de programas de salud y de salud nutricional. Y entonces, y claro, como es una figura caricaturesca, a los niños les encanta y están identificados, pero es lo más irónico tener esta figura de elementos no muy nutricionales haciendo campañas de nutrición y de salud en las escuelas, porque entonces la percepción conjunta de todo es que todo es salud. Entonces, este es el tema de la comunicación que debe ir, y en estas leyes, tanto la de Argentina como la de Uruguay, alguna mención del tema. En Brasil hay una ley de clasificación indicativa, que es lo más interesante, donde el Estado va a clasificar, no censura, no limita, es una autorregulación de los medios, pero es una ley que permite un nivel de orientación sobre qué elementos tomar en cuenta para poder determinar qué tipo de programas, primero qué tipo de programas son aptos para la niñez. Por ejemplo, todo el mundo reconoce el horario de 6 a 10, por ejemplo, como un horario de protección de la niñez en cuanto a temas de violencia y de sexualidad en la televisión o incluso en la radio, pero también formula algunas orientaciones sobre qué tipo de anuncios comerciales puedan haber y cuáles incluso anuncios pueden ser dañinos para niñas y niños. En esto hay alguna tela que cuando hablemos del internet vamos a hablar de esto de nuevo porque ahí es más complicado.
Pero esta es la formulación hoy de uno de los grandes desafíos del mundo, de cómo romper esta concentración y estos monopolios. ¿Los medios van a desaparecer con el Internet? Yo pienso que no por mucho tiempo. Yo hice un informe sobre comunicación y política electoral, digamos, y regulaciones de las políticas electorales. Y con esto termino. Y descubrí en el mundo entero, en las consultas regionales que hacía, que el 80% de la información para tomar decisión sobre el voto y la participación política sigue viniendo de la televisión. O sea, a pesar del Internet y de que el Internet ha proliferado, en algunos temas, como en el tema político, la televisión sigue siendo fundamental. Entonces, tener una regulación de este tipo de comercialización es importante. Por ejemplo, mucha gente planteaba, y yo lo tengo en mi informe, es muy importante que haya algunas formas de regular la contribución en especie, porque digamos, en todos lados se habla de una contribución a las campañas electorales en dinero, pero ¿qué sucede si el dueño de un monopolio está dando espacio en televisión? Alguien está cuantificando, o un periódico da páginas enteras en forma de espacio publicitario político en forma gratuita. Este tipo de concesiones y donaciones tiene que ser normado. Segundo, el tema que salió en todas partes, más importante, es el de transparencia. La población no estaba en contra, obviamente, del financiamiento de los partidos y candidaturas, pero sí en contra del sigilo, el secreto y la no transparencia. Entonces, la demanda, que lo pongo en mi informe, es que todas las contribuciones de carácter político en efectivo o en especie sean cuantificadas y notificadas a la autoridad electoral, cualquier forma que esta autoridad electoral tenga en el país, y que en manos de la autoridad electoral se vuelvan parte de la información pública de Estado, accesible a cualquiera. Entonces se puede, en algunos países van más lejos, regulan, digamos, cuánto se puede llegar a donar a las campañas y cuánto no. En Estados Unidos fue ahora la Corte Suprema Escalía el que la desreguló, digamos, que ha sido un proceso en contrario, que yo creo que es lamentable, pero la tendencia en el mundo es a regularlo, no diciéndole a quién ni cuánto debe dar, pero estableciendo topes, por lo menos para que no sea el elemento dinero el que determine una campaña. Quien más donaciones recibe es el que gana, sino sea la cantidad de población que los apoya lo que determine una campaña. Pero en todo caso, aunque no haya consenso en las regulaciones de topes y de límites, lo que sí es consenso en el mundo entero, y ningún país protestó con mi informe, es que cualquier donación que se reciba tiene que ser pública. Tiene que decirse el origen de ese dinero, de dónde se recibió y de dónde venía. Porque uno de los peligros en nuestra América Latina es incluso el financiamiento ilícito del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que hay países donde está cobrando realmente importancia para este tema de la campaña electoral. Entonces, por consiguiente, ven ustedes como la desconcentración de medios, el romper los monopolios, las concentraciones excesivas, van de la mano con la posibilidad de mantener una diversidad de medios y un pluralismo de posiciones, pero al mismo tiempo van de la mano con mantener un régimen de transparencia para que la población pueda estar enterada en momentos decisivos políticos de cuál es el origen de los fondos que sostiene una campaña publicitaria. Hay países que regularon aún más, por ejemplo en México plantearon de que la publicidad se puede hacer, pero se va a hacer a través de la autoridad, el IFE, el Instituto Federal Electoral. Digamos, alguna gente piensa que es, en Europa hay países como en Inglaterra donde la publicidad pagada electoral es prohibida. Se hace publicidad pero haciendo mitines, dando conferencias de prensa, la prensa lo cubre, pero no se puede pagar un jingle, digamos, un anuncio con la idea de que en algunos países escandinavos de que no sea la musiquita y los jingles y las imágenes la que hagan ganar, sino más bien el contenido, la presentación, la propuesta, la que permita decidir el voto en una elección. Esto es el tema que está en tela de juicio con la diversidad y pluralismo, con la desconcentración, con la transparencia de los medios y que va íntimamente ligado a la protección de otros intereses de otros sectores, incluyendo el de la niñez. Yo lo dejaría ahí en este primer bloque para que pasáramos a preguntas y respuestas y podemos después pasar al tema del Internet. O si hay algún tema que se deriva de estos que ustedes quisieran también que… Abrimos un turno de preguntas. Tenemos 15-20 minutos para que puedan interactuar con el señor Larroux
cualquier pregunta relacionada con... Allí tenemos una. Bueno, si nadie tiene una pregunta, me voy a aventurar a ser yo el primero que le haga una pregunta. Me siento demasiado en el compromiso que me han puesto. Yo la pregunta que tenía era en relación al derecho de acceso a la información. Derecho fundamental para que una sociedad democrática, los cargos públicos puedan verdaderamente tener una accountability, una rendición de cuentas con la ciudadanía. Es decir, una ciudadanía no informada no puede emitir un verdadero voto cada 4, cada 5 años cuando sea el periodo electoral. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece los llamados whistleblowers en la actualidad? Es decir, los reveladores de secretos. ¿Están al margen de la ley o colaboran con la ley? Y si hay algún país que haya establecido alguna regulación para este nuevo fenómeno de los whistleblowers. Bueno, tiene múltiples aspectos. Primero, nosotros decíamos que la libertad de expresión tiene esa doble dimensión. Y el primero es buscar y recibir información de cualquier tipo. Esto incluye la investigación científica, la educación, periodismo investigativo. Pero en particular hay un área que es la de acceso a la información pública. Yo hice un informe sobre el derecho a la verdad, pero empecé un poco por hablar del derecho de acceso a la información pública en general. Y Catalina Botero, también de la OEA, hizo lo que ella llamó, es un ejercicio interesante, una ley modelo, una propuesta de ley para que América Latina la analizara y cada país la podía adaptar a su realidad, pero una ley modelo sobre acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental para la transparencia que debe imperar en una sociedad democrática. ¿Y cuál es el principio básico? El principio básico está, hoy lo comentábamos con la presidenta y los jueces presentes y con el colega Rúa, que es Rú en portugués. Como tocayo. Comentábamos de que efectivamente el acceso a la información pública debe ser entendido como el manejo de una propiedad estatal dentro del ejercicio de la soberanía del pueblo. Dijimos que casi todas las constituciones dicen la soberanía radica en el pueblo, quien la delega a los funcionarios electos. Entonces, la soberanía es del pueblo y es delegada. Entonces, las y los funcionarios electos, y claro, esto se dice fácil, pero este era el paradigma que sustituyó a las monarquías autocráticas de antes y ahora son monarquías constitucionales donde las hay. Pero esta delegación que hace el pueblo implica quienes son funcionarias y funcionarios ya no son la autoridad que impone decisiones, sino son los servidores y las servidoras públicas que deben rendir cuentas. La accountability, digamos, deben rendir cuentas por su función. Pero el rendir cuentas también se entendía originalmente solo en lo económico. Pues sí, tiene que haber una Contraloría de Cuentas o un órgano contralor del Estado. No únicamente, sí, pero no solamente eso. El acceso a la información implica entender cómo se decide y funciona lo público. Si, por ejemplo, y esto tiene que ver con temas muy cercanos, un gobernante decide ir a la guerra y después notificarle al Congreso o pedirle autorización al Congreso, el pueblo tiene el derecho de saber por qué, cuáles son las razones, cuál es la lógica de esa decisión. Porque es esa lógica la que le va a permitir a la población calificar si es una buena decisión o es mala decisión. Le va a permitir aprobarla o criticarla, favorecerla o no. Esto es un tema fundamental. Entonces, acceso a esta información pública es importante. Siempre se habla incluso de la información personal, de un balance incluso entre lo privado y lo público cuando se trata de funcionarias y funcionarios. Y tenemos el caso del presidente Mitterrand de Francia, que lo iban a operar y la prensa pidió saber de qué lo iban a operar. Y el equipo presidencial francés dijo que no lo podían informar porque era un secreto de Estado, digamos, un problema nacional. Entonces la prensa se fue al Tribunal de Justicia diciendo no puede ser un secreto,
Para cualquier persona privada, sí, se pudiera operar de lo que quiere y no tenemos por qué meternos. Pero este es el presidente de la República. O sea, el pueblo francés tiene derecho a saber si es grave o no es grave. ¿Qué posibilidades tiene de sobrevivir la operación o no? Y lo publicaron. Al final terminó ser un cáncer de próstata, etcétera, y que no fue serio, fue leve, y lo operaron y salió muy bien. Pero el debate mismo fue interesante y es hasta la vida personal del funcionario de más alto nivel para siendo parte de lo público. ¿Por qué? Porque esto determina su conducta y su quehacer. Esto es fundamental. En mi propio país, Guatemala, hay una serie de escándalos ahora alrededor de la presidencia y especialmente la vicepresidencia por el nivel de vida que se han dado, pero es lógico. La vicepresidenta se ha comprado 3 casas, 3 mansiones de varios millones y un periodista se le ocurrió sumar la cantidad y dijo, miren, con el salario que tiene de vicepresidencia se tardaría por lo menos 23 años en poder pagar estas casas y sin embargo ya están pagadas al contado. ¿De dónde salió el dinero? Entonces, esto es periodismo investigativo, digamos. Esto es parte de la información que una población tiene el derecho de tener. Ahora, este derecho también implica tener mecanismos, y aquí sí hay que reconocer que en América Latina muchos países han establecido ya una ley de acceso a la información pública, pero hay que ir institucionalizando, y aquí siempre he reconocido que México fue un paso más allá y creó el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, y cuando se institucionaliza el ejercicio de un derecho se hace mucho más fácil. Entonces, cada dependencia del Estado tiene que tener un punto focal, un funcionario o funcionaria responsable de rendir cuentas a la ciudadanía que lo pide. Pero cuando esa información es negada, pueden ir al Instituto Federal, ahora lo acaban de, en la reforma constitucional, de convertir en un instituto federal autónomo con presupuesto propio, y es casi judicial porque es un órgano colectivo de 7 miembros y puede tomar decisiones que obliguen a una dependencia dar información. En mi propio país, una vez firmada la paz, hubo periodistas que pidieron la información de cuál es el presupuesto del Ministerio de la Defensa. Y por supuesto en Guatemala decían, no, ese es secreto nacional, es un secreto por seguridad nacional. Y la respuesta fue, y se fueron a los tribunales, de que no, de decir, hay operaciones militares porque están siendo conducidas en ese momento, que pueden mantenerse en secreto mientras esté en desarrollo la operación, porque eso sí delataría, digamos, lo que se está haciendo, pondría en peligro a los miembros del operativo. Pero un presupuesto global de un ministerio, aunque sea el de la defensa, no puede ser confidencial, porque la confidencialidad esconde, que de hecho ese era el fenómeno, elementos graves de corrupción. Entonces a mí me parece que digamos, el principio básico es es decir, la población tiene el derecho de saber cómo se ejerce el poder, cómo se administra el poder en su nombre. Ahora, en la segunda parte, que es qué pasa con los whistleblowers, con los que denuncian, y es que cuando un funcionario o funcionaria se encuentran con algo incorrecto, y especialmente con algo que representa violaciones de derechos humanos, yo hice un informe sobre el derecho a la verdad, entonces también se vuelve obligación de ese funcionario o funcionaria revelar esta información, aunque pareciera que está rompiendo con la fidelidad institucional o personal. Pero su fidelidad a la población en general y a la ley en general, digamos, a los derechos humanos constitucionales de la población, es más importante que su fidelidad personal a un superior. Entonces, este es el caso más clásico de Snowden, por ejemplo. Snowden, que ni siquiera era funcionario público, sino de una empresa privada haciendo consultorías, decide revelar una serie de elementos que violan el derecho a la privacidad. Entonces, era nuestra visión, en las 4 relatorías, de que esto no era un elemento que violaba la confidencialidad que él debía tener y mucho menos no constituía delito. Por supuesto, no todo el mundo comparte nuestra visión, pero que efectivamente en ese sentido hay que recordar que hasta escándalos como el de Watergate fue resuelto porque en la Casa Blanca misma había el famoso Deep Throat, que fue el que reveló a Woodward y a los periodistas toda la información del escándalo. Los escándalos de corrupción normalmente se resuelven con informantes internos.
Y esto juega un papel importante. A estas personas que en el fondo están defendiendo el bien común y el bienestar, se les debe proteger y no se les debe intimidar y amenazar. Este es un fenómeno muy importante. Ahora, yo fui más lejos. En el tema de derechos humanos, Naciones Unidas estableció el derecho a la verdad, y eso es un orgullo para América Latina porque sale del sistema interamericano de derechos humanos, de la Comisión Interamericana, y es que se dice que se determina la verdad de los hechos para buscar el proceso penal de los responsables. Pero se estableció, y lo dicen los principios contra la impunidad de Naciones Unidas, pero hay veces que no puede haber proceso, o porque los autores del hecho ya fallecieron, o porque la acción penal ya prescribió, o porque hay una ley de amnistía, por múltiples razones. Sin embargo, la obligación de investigar y establecer los hechos siempre persiste, aunque no haya proceso. ¿Por qué? Porque la verdad misma es un derecho de las víctimas, de sus familiares y del pueblo en general. Esto lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso de la masacre del Mozote en El Salvador. En el Mozote, por la ley de amnistía, no se podía procesar a los militares que habían realizado la masacre del Mozote. Entonces el argumento del Estado, para no dar información, era: si no va a haber proceso penal, no puede haber investigación. Entonces la Corte les ordenó que no. Les dijo, bueno, primero era discutible lo de la ley de amnistía, y hasta eso se decide en lo de la Corte. También hay que revisar si es una amnistía válida en principios de derechos humanos, principios internacionales de derechos humanos, o no, o si fue una autoamnistía en un momento de transición. Pero además, aunque existiera una ley de amnistía, o aunque no estuvieran presentes los implicados, el derecho de la población del Mozote de conocer qué pasó, quién lo ordenó, cómo se hizo y por qué prevalece, dice. Porque es el derecho de saber la verdad, de por qué se violaron sus derechos humanos. Y por eso ahora, por cierto que es este marzo pasado, el 23 de marzo fue declarado por Naciones Unidas el Día Internacional del Derecho a la Verdad, que es también el aniversario del asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. O sea, esta sentencia del Mozote tuvo muchos efectos a nivel mundial, que por cierto además dentro de 2 fines de semana va a ser beatificado en El Salvador. Entonces yo creo que es importante entender que en este derecho no pueden haber cortapisas, porque yo pongo incluso en mi informe, frente a conocer la verdad no puede haber excepciones ni de seguridad nacional ni de ningún tipo, porque sería terrible que pudiéramos empezar a justificar con cualquier cláusula o cualquier fórmula que la estabilidad nacional, que el desorden o que la reputación de los líderes políticos o la seguridad nacional fuera una excusa para empezar a violar los derechos humanos de las personas en el territorio, en su jurisdicción. La tortura, por ejemplo, en cualquier circunstancia y en cualquier momento, aún en estados de guerra, va a ser una violación grave de los derechos humanos y no puede tener ninguna justificación. Y por consiguiente, la información relacionada con casos de tortura debe ser también un derecho de las víctimas, de sus familiares y de la población. Y por último, lo que agrego en este informe es que hay un derecho colectivo también en esto, que es el de conocer la historia, la reconstrucción histórica de un pueblo. La historia no es propiedad de nadie, igual que la verdad no es propiedad de nadie. Y también lo pongo, a la verdad hay que entenderla siempre como un proceso en construcción. Construimos la verdad trabajando juntos, aportando elementos. Entonces construimos la historia de nuestros pueblos, y a veces con factores divergentes, a veces con interpretaciones diferentes, y esa es parte de la libertad de expresión. Pero lo que no se puede hacer es censurar las fuentes de información y cerrarlas, sino al contrario, debe abrirse y legitimarse. Hay 2 o 3 casos, pero yo quisiera solo mencionar uno que plantean el contraste. Uno es el caso de España, que habla del derecho a la verdad y que ahorita está en jurisdicción universal procesando a algunos autores salvadoreños de masacres, por ejemplo, pero que dentro de España es prohibido tratar de documentar las desapariciones y las fosas comunes y las masacres de la época de Franco. Se rehúsan a que se realicen las exhumaciones y se haga la investigación. Ese es un gran contrasentido. Y como contraparte, en Argentina pasó un fenómeno muy interesante. Yo tuve la oportunidad de verme con el ministro de la Defensa, que es civil, hace un par de años, donde un oficial de la Fuerza Aérea encontró en un cuarto sótano de una base militar un cajón cerrado, empolvado,
y no sabía qué era, y lo llamó un soldado, lo abrieron y lo vieron, y eran las actas de las juntas militares durante el periodo de la dictadura. Y me dijo, normalmente en otro momento, esos documentos, que eran la identificación clara de las responsabilidades grandes de las políticas, de las atrocidades y de las desapariciones en Argentina, hubieran desaparecido. Alguien los hubiera quemado o los hubieran tirado al Río de la Plata. Sin embargo, este oficial hizo lo correcto, lo desempolvó, lo sacó y se lo fue a entregar al ministro. Y el ministro publicó un libro, bueno, están publicándolo en fascículos, en revistas, tenían una lista, por ejemplo, de artistas peligrosos, quién consideraba el régimen militar como artistas peligrosos, este tipo de cosas. Pero me dice, este es el derecho de un pueblo de reconstruir su historia, de empezar a entender qué fue lo que pasó y por qué pasó. Y en otros momentos eso se hubiera silenciado como información confidencial, o se hubiera vuelto a guardar, o en el peor de los casos se hubiera destruido. Este es el derecho a la verdad, y esta es una verdad que debe prevalecer por encima de cualquier otra, porque proteger a las víctimas y proteger a la sociedad en sus derechos humanos debe ser la prioridad número 1 de todo Estado. Senador, presidente. Sí, en sociedades donde el acceso a Internet es limitado, una sociedad tiene 100% de acceso, a medida que desaparecen los periódicos y que el único medio para transmitir información al pueblo y para el pueblo mantenerse informado es a través del Internet, cómo se ve afectado el derecho al pueblo a estar informado y la libertad de prensa desde el punto de vista del pueblo, no desde el punto de vista del periodista, si no hay acceso gratuito o fácil a Internet. Bueno, con esa pregunta, si quieren, pasamos al otro tema, que era el de Internet.